En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 5, versículos del 17 al 30. Dice así: En aquel tiempo Jesús les dijo: Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Por esto, los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre. Jesús les dijo: Les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará cosas todavía más grandes, que los dejarán a ustedes asombrados, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar, para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, por cuanto que es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Hay pasajes bíblicos que se hacen un poquito densos, y por la temática teológica no es que sean difíciles de explicar. La cuestión es que para poderle explicar se tienen que incluir términos técnicos, o en este caso teológicos, y no se pueden utilizar otro tipo de términos o vocablos, porque es diluir o disminuir el sentido teológico. Y hoy el Evangelio tiene uno de esos textos que no son tan familiares, tan ordinarios, tan comunes, para poderlos explicar con situaciones cotidianas. Si nosotros hemos estudiado algo de las matemáticas, sabemos que se pueden explicar cierto tipo de cuestiones, pero hay que aprenderse los significados o hay que aprenderse las fórmulas. Y para explicar cierto tipo de problema matemático se tienen que aplicar los términos propios para las fórmulas que nos llevarán a sacar un resultado y así explicar. Y no se pueden cambiar los términos o no se pueden comparar, porque son cuestiones propias de la ciencia matemática. Después de todo esto, vayamos a tratar de aclarar un poco este pasaje. ¿Qué es lo que nos presenta aquí el Evangelio el día de hoy? Es la revelación teológica, y si no entiendes el término teología o cuestión teológica, déjame decirte que teología refiere el estudio de Dios.
cuando se dice que se da una revelación teológica, está dando a conocer de dónde viene el Señor Jesús, qué es lo que está transmitiendo el Señor Jesús y que tiene que conectarse con su Padre. Teología significa estudio de Dios o estudio de las cosas de Dios. Vayamos al texto para buscar algo que nos sea práctico en el sentido de la salvación. Versículos antes de lo que está mencionando el Evangelio el día de hoy, el Señor Jesús acaba de curar a un paralítico. El problema de su sanación fue en día sábado. Los líderes religiosos se enojan porque que estaba paralítico, ahí en este lugar con más de 38 años, así, se levanta, toma su camilla y anda realizando un ejercicio físico como movimiento, cargando una camilla, cuando dentro de las leyes no estaba permitido. Le reprochan y él solamente acusa que lo está haciendo porque el que lo sanó, al tener poder para poderlo sanar, le dio una encomienda, y es que le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. Y él lo hizo, fue obediente. En respuesta a estos judíos que lo atacan, los judíos obviamente le preguntan quién fue. Él no conoce al Señor Jesús, después lo encuentra y obviamente le dirá a aquellos que le cuestionaron quién era, les dirá que es el Señor Jesús y ya tendrán otro señalamiento. Pudiera ser que ya lo suponían los judíos quién había sido el que había curado a este paralítico. Ya andaban detrás de él, pero tenían duda o querían comprobarlo de boca de este paralítico. Ahora entonces ya encontramos que están en esta confrontación. Jesús está enfrentando a aquellos maestros de la ley y fariseos que están reprochando que él sane o cure a las personas en día sábado. Dice ahí el versículo 17: mi Padre ha trabajado y yo también trabajo. Los judíos creían que Dios descansó el séptimo día, porque así está planteado en el libro del Génesis. Y por eso se buscaba el séptimo día, que no es el domingo. Nosotros quizá a lo mejor lo referimos el séptimo día como el domingo, pero el séptimo día es el sábado. El primer día es el domingo. Cuando habla de ese descanso, los judíos lo interpretan a manera literal. Pero el Señor Jesús está diciendo algo: mi Padre siempre está trabajando, es decir, no descansa. Aunque en el libro del Génesis refiere que el Señor, que en este caso Dios, descansó. Cuando el Señor Jesús dice: mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo, Jesús muestra que tiene una relación única con Él. Con esto, el Señor Jesús se está igualando a Dios Padre. Para ellos esto suena a blasfemia. Lo ven caminando, lo ven realizando diferentes funciones, aunque ven que realiza cosas que nadie más puede hacer, solamente Él las hace por encomienda también de su Padre. Aún así no aceptan que Él sea Dios, o en este caso el Mesías. El Señor Jesús se está comparando, se está igualando a Dios. Para los judíos, maestros de la ley y fariseos, esto suena a blasfemia. Blasfemia es la ofensa más grande, en este caso a Dios. El Hijo de Dios se hace hombre para enseñarnos cómo podemos alcanzar la salvación. Por eso también en el mismo pasaje del Evangelio se dirá Hijo de hombre. En el versículo 19 en adelante dice: les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre también el Hijo lo hace. El Padre ama al Hijo y muestra todo lo que hace, y le mostrará cosas todavía más grandes que los dejarán a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar. Jesús, dice aquí, no actúa por su propia cuenta, lo hace en total unión con el Padre. Esto es lo que les está rechinando en la cabeza a los judíos, porque ellos no asimilan, no entienden que el Mesías esté caminando entre ellos. Han considerado a Dios como alguien muy especial y trascendente, con mucho poder, pero al verlo
a Jesús que camina, pues obviamente no asimilan y no entienden. Queriendo aplicar algo sencillo y práctico, Jesús no actúa por su propia cuenta. Esto que hace, lo hace en total unión con el Padre. Dar vida eterna a los que creen en Él. Juzgar al mundo. Cuando nosotros entonces honramos a nuestro Señor Jesús, honramos al Padre. A eso estamos llamados, a estar en unión con Dios. Y en la medida que actuemos obedeciendo su voluntad, mantenemos esa unidad y también esa esperanza de tener vida eterna. En el versículo 24, les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Estos términos tienen que asimilarse, tienen que entenderse, por razón que si se mira solamente en su contexto gramatical, uno podrá entender que la vida es solamente a lo que vemos, pero el Señor Jesús, hablando de la vida, no se refiere a esta vida terrenal, sino a la felicidad de estar con Dios, a lo que se le llama vida. La persona que sea condenada al infierno no tendrá en realidad vida, sino sufrimiento. Aplicado entonces a un término coloquial, decimos cuando nos va bien, ¡ay, esto sí es vida! Sufrimos por diferentes circunstancias, dolor, enfermedad, clima y desastres. No, esto no es vida, sufrimiento. Si es que se pudieran aplicar las mismas analogías o mismas comparaciones. Dice, no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que ahí vamos a irle dejando estos cuestionamientos. Jesús en este evangelio nos enseña que Dios no deja de actuar en nuestra vida, incluso cuando no lo vemos. Su amor y su plan siguen en marcha día con día. El Señor Jesús no es un profeta o un maestro, es el Hijo de Dios, con la misma autoridad y poder que el Padre. Aunque tiene la misma autoridad y poder, igual que el Padre, no actúa por sí mismo. Él sigue la voluntad de su Padre. Nosotros aquí también debemos aprender a confiar y a obedecer a Dios. Otra cuestión es que no tenemos que esperar hasta la muerte para experimentar la vida eterna. Al escuchar y creer las palabras del Señor Jesús, vivirlas, desde ahí ya tenemos una probadita de la gracia divina. El Señor Jesús juzgará al mundo con justicia, porque su juicio no es caprichoso ni tampoco humano, sino basado en la voluntad del Padre. Eso sí, promete la resurrección, pero nos recuerda que nuestras acciones, malas o buenas, tienen consecuencias. Vivir según la enseñanza que nos deja, nos lleva a la vida eterna. Cada una de estas reflexiones nos invita a confiar más en el Señor Jesús y vivir según su enseñanza. Espero que estas ideas, luces, les ayuden también a ustedes para acercarse o para que nos acerquemos más al cumplimiento de lo que Dios nos dicta y nos enseña en su santa palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Si quieres escuchar en Spotify, en iTunes y en YouTube este evangelio y en otras plataformas de podcast, búscanos con este nombre: Evangelio Meditado y Explicado. Evangelio Meditado y Explicado. El día de hoy vamos a hacer otra pregunta en cuestión bíblica, así que pon mucha atención para que en su caso aprendas, y si no, para que desempolves lo que ya hayas aprendido. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos años
vivió Matusalén? ¿Cuántos años vivió Matusalén? Matusalén es un personaje bíblico, de hecho está en el libro del Génesis. Si sabes quién es Matusalén, bueno, Matusalén es uno de los personajes bíblicos que se dice vivió más que otros, el que vivió más que otros. ¿Cuántos años vivió Matusalén? ¿Vivió 530 años? ¿Vivió 969 años? ¿O vivió 820 años? ¿Cuántos años vivió Matusalén? ¿530 años? ¿820 o 969? Bueno, pues si tú dijiste que Matusalén vivió 530 años, te equivocaste. Si dijiste que vivió 820, también te equivocaste. Pero si dijiste que Matusalén había vivido 969 años, acertaste. Ese es el número correcto. Según la Biblia, dice vivió Matusalén. Lo podemos comprobar ahí en el libro del Génesis, capítulo 5, versículo 27. Matusalén es el abuelo de Noé. ¿Te acuerdas de Noé? El personaje bíblico que hizo el arca por mandato de Dios antes de que llegara el diluvio. Matusalén es el abuelo de Noé. Matusalén tuvo a Lamec. Lamec es hijo de Matusalén y Lamec fue el padre de Noé. Por eso menciono que Matusalén es el abuelo de Noé. Recordemos que dentro de lo que es la Biblia se encuentran muchos simbolismos. Podemos decir que pudo haber vivido todo este tiempo porque es dentro del plan de Dios, pero también podemos encontrar que dentro de la Biblia se presentan números simbólicos, de manera que puede representar ya sea todas las cosas que hizo de provechosas, como si pareciera que una persona vivió todo ese tiempo. Tenemos el caso de los santos. Hay muchos santos que vivieron hace siglos y todavía en la actualidad siguen viviendo, porque con su enseñanza nos siguen mostrando la manera como ellos le hicieron para llegar a Dios. De esta manera nosotros también podemos alargar, digamos, nuestra presencia en este mundo, haciendo buenas cosas, dando un ejemplo, ayudando con nuestro testimonio, para que no vivamos en este mundo solamente el tiempo que nos toca caminar por él, sino que incluso después de la muerte, sigamos viviendo en este mundo en la memoria de muchos. Síguenos en las redes sociales, búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule. Te invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en X, antes Twitter, y también en Telegram, donde publicamos muchas cosas que te pueden servir o te pueden ayudar para conocer más de las cosas de Dios. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule, en todas esas redes sociales que ya te hemos mencionado.
tenemos que compartirlo a todo tu pueblo hoy. Tú nos has llamado a tener misericordia, pues tú lo demostraste con ejemplos, oh mi Dios. Tu pueblo está invitado a recibir tu amor, y de tu misericordia se bañará su corazón. Si tu pueblo conociera tu amor, Señor, si tu pueblo conociera misericordia hoy, si tu pueblo conociera tu amor, Señor, si tu pueblo conociera misericordia hoy, nadie se apartaría de tu amor, Señor. Todos conocerían tu misericordia hoy. Si tu pueblo conociera. Esta canción se llama Tu Misericordia. La interpreta Héctor García de Phoenix, Arizona. Búscalo así en el Facebook o búscalo también en Spotify y así lo vas a encontrar. Tiene muchas canciones con banda, norteño, mariachi, pop y otras más. Señor, si tu pueblo conociera tu misericordia hoy, nadie se apartaría de tu amor, Señor. Todos conocerían tu misericordia hoy, nadie se apartaría de tu amor, Señor. Todos conocerían tu misericordia hoy. Desde el 13 de agosto del año 2009 trabajamos en la radio. Tú puedes escuchar algunos de nuestros programas en YouTube. Busca el canal que se llama Modesto Radio. También puedes buscar algunos de los programas en Spotify. Puedes buscarlo también como Modesto Radio. Asimismo, también en iTunes y algunas otras plataformas de podcast. Recuerda, tanto en Facebook, en YouTube, Spotify, iTunes y en Telegram. Si quieres escuchar nuestros programas de radio ya pasados, busca Modesto Radio. Incluso también le puedes decir a Alexa, o si nos quieres escuchar en vivo, dile a Alexa que te ponga Radio Cepa.